Hola. Su pedido ha llegado. Déjelo ahí, estamos en una reunión. La empresa está al borde de la bancarrota, y, aún así, el presidente Jin mantiene tal compostura. Es realmente admirable. Sin embargo, no esperaba que alguien como usted, quien en solo 3 años ha llevado a la familia Jin de Yunchen heredar el liderazgo de la familia más poderosa de Yunchen, se sintiera tan indefenso ante una crisis empresarial de tan bajo nivel. En realidad, está usted desconcertado. ¡Qué insolencia! Solo eres un repartidor. Nuestro presidente Jin está siendo generoso al no echarte. ¿Cómo te atreves a decir tonterías aquí? Disculpe, présteme su computadora un momento. Tú, ¿qué estás haciendo? En realidad estás usando mis credenciales para mover millones de los fondos de la empresa. ¿Qué? Seguridad. ¿Dónde está la seguridad? ¿Acaso ha venido a causar el caos en la empresa intencionalmente? Espera. Las acciones de la empresa realmente. Está subiendo. Realmente está subiendo. Bien. A continuación, haga lo que le digo. Presidente Jin, las acciones han regresado al precio de apertura de hoy. ¿Cómo has hecho eso? Presidente Jin, aún tengo otros pedidos que entregar, así que ya me retiro. ¿Tú? Correcto, presidente Jin. Aún queda media hora para el cierre del mercado. Si todo sale bien, espero que pueda brindar algo de apoyo a la familia Su en Yunchen y permitirles gestionar algunos de los proyectos. Tú. ¿Quién eres exactamente? Ha alcanzado el límite diario. El cielo realmente bendice al grupo Jin. No solo no colapsó, sino que incluso obtuvimos una ganancia de 3 millones. Asistente Den, llame a la familia Su de inmediato y entregue nuestro último proyecto de la empresa, completamente a ellos. Presidente Jin, pero ese es un proyecto multimillonario. El repartidor de comida sugirió que les brindara un apoyo modesto, permitiéndoles manejar una pequeña parte del trabajo. Eso ya es bastante generoso. Después de todo, este proyecto... Haz lo que digo. Sí, lo haré de inmediato. Espera. Investiga la identidad de ese repartidor de comida, ya que puedo salvar nuestro grupo Jin. Su perspicacia comercial debe ser superior a la mía. Sí. Uderun, mayordomo principal de la familia Gu. Joven maestro, el plazo de 2 años ha expirado. Le damos la bienvenida de vuelta, joven maestro. Por favor, regrese a la familia Gu para hacerse cargo del negocio familiar. Tío Gu. Hoy es el cumpleaños de Menki. ¿Por qué arma tal alboroto, viniendo a buscarme? ¿Acaso no le dije que mantuviera un perfil bajo? Joven maestro, la familia Su pasó de ser una familia de estrato social bajo a convertirse en una familia de segundo nivel en Yunchen. Todo gracias a su apoyo secreto. Su esposa, Su Menki, es ahora la cabeza del grupo Su. Es hora de que regrese a la familia Gu. Tío Gu, Menki apenas acaba de tomar las riendas del grupo Su. Su posición aún no es estable. Es precisamente ahora cuando necesita mi ayuda. Muy bien, todos ustedes pueden retirarse ahora. Todavía tengo prisa por entregarle a Menki su regalo de cumpleaños. Joven maestro, la familia Gu es la familia número 1 del mundo. Y usted es el orgullo del mundo empresarial China, con su estatus y posición. Debería haber podido brillar espléndidamente en el escenario mundial. Sin embargo, aquí está, rebajándose en una familia de segundo nivel, desempeñando el papel de amo de casa. ¿Está realmente satisfecho con esto? Tío Gu, usted no me conoce desde hace apenas un día. El estatus y la posición, el poder y el dinero, no son más que nubes pasajeras para mí. Ahora mismo, solo quiero acompañar a Menki y llevar la vida de una persona común. Esa es mi aspiración. Está bien, retírense todos. No quiero tener que repetirlo una tercera vez. Muy bien, joven maestro, obedeceré sus instrucciones. Joven maestro, acabo de recibir noticias. Este pedido multimillonario del grupo Jin para la familia Su, supongo que también fue organizado por usted. Correcto, eso es otro regalo de cumpleaños que preparé para Menki. Muy bien, joven maestro. Si tiene más órdenes, por favor, hágamelo saber. Me retiro ahora. Gracias por su arduo trabajo, tío Gu. Ahora, apresúrense a volver. Deténganse ahí. ¿Necesitas algo? Mi hija debe haberte dado muchos beneficios en los últimos 2 años. Señora Su, madre de Su Menki.
Déjame decirte. De la misma forma en que entraste a la familia So, es exactamente como te irás hoy. ¿Crees que puedes llevarte ni siquiera un hilo de la casa So? Sigue soñando. Has escondido tus cosas en la maleta, ¿verdad? Ábrela ahora mismo. Ni se te ocurra intentar llevarte nada que pertenezca a nuestra familia Su. Muestra algo de respeto. Todo en este maletín es mi propiedad. No quiero ni una sola cosa que pertenezca a tu familia Su. Tú, un perdedor inútil, crees que mereces nuestro respeto. Para que perder el aliento con él. Dámelo. Tú. No es más que ropa de mala muerte. ¿Algo más? Nada, entonces me voy. Has escondido el resto en tu cuerpo. Madre, registrémoslo. Exacto, regístralo. No vayas demasiado lejos. No me obligues a defenderme. Deitan. ¿Dónde encontraste a este actor? En realidad es bastante guapa. Guyan, ¿estás bien? Ya veo, así que por eso fuiste tan rápido, para divorciarte de mi hija. Así que esta es la víbora con la que has estado, jugueteando a mis espaldas. Tu boca es verdaderamente asquerosa. Dale una bofetada, a ver quién se atreve. Madre, ¿estás bien? Esta mujer despreciable, no me importa dónde te encontró Guyan. Nuestra familia Su no es alguien a quien puedas permitirte ofender. Tu boca también es muy asquerosa. Dale una bofetada. Tú. Para mí, ustedes miembros de la familia So no son más que hormigas a las que puedo aplastar. Solo espera. Guyan, vámonos. En la ceremonia de firma. Te estaré esperando. Todos ustedes solo esperen. Mi hermana no los dejará ir. Presidente Jin, gracias por intervenir por mí hoy. Sin embargo, tengo más curiosidad. ¿Cómo me encontraste? Si se me permite la audacia, después de que me ayudaras a resolver mi crisis comercial, envié gente a investigar sobre ti. Simplemente no esperaba que fueras el esposo de Sumenki, CEO del grupo So. Solía serlo. Ya no lo soy. Dado que ya se han divorciado y te han humillado de esta manera, ¿tiene algún sentido seguir adelante con el contrato del grupo Su mañana? ¿Por qué no? Quiero ver exactamente cómo ese Song Yul se atreve a llevarse el crédito por mi trabajo y qué expresión pondrá Sumenki. El presidente Jin cree que me perdería un espectáculo tan bueno. Tío Gu, transmite mis palabras. A partir de hoy, la familia Gu de Shangjin entrará formalmente en Yunchen. En 5 días celebraremos una conferencia de promoción de inversiones para llevar a cabo la ceremonia de sucesión del patriarca de la familia Gu. El joven maestro mayor de la familia Gu asumirá oficialmente su cargo. Ceremonia de firma de contrato. Escuché de tu hermana que todos los que vienen a la ceremonia de firma hoy son personas de estatus e influencia en la comunidad empresarial de Yunchen. No te quedes ahí parado comiendo. Ve a charlar con esos empresarios adinerados y conócelos. Si puedes, logra relacionarte con algunas hijas de familias adineradas. Eso sería aún mejor. ¿Entendido, madre? Guyan. ¿Realmente tienes el descaro de mostrar tu cara aquí? ¿Por qué no te miras en un charco? ¿Y ves qué aspecto tienes? ¿Acaso este es un lugar para ti? ¿De verdad crees que por alquilar un traje puedes colarte en la alta sociedad? La basura es basura, sin importar qué. Solo viniste aquí porque te enteraste de que mi hija consiguió un contrato millonario y pensaste que vendrías aquí para aprovecharte de sus éxitos y vivir de sus logros, ¿verdad? Mis disculpas. Se me resbaló la mano. Pero, en realidad, esto es para mejor. Derramar este vino sobre ti. Al menos ocultará ese hedor a pobreza que llevas encima. Evitará que sigas aquí, contaminando el aire para los que sí pertenecemos a este lugar, y ofendiendo nuestra vista. Se libró demasiado fácil. Esta copa de vino probablemente valga
10 veces más que su miserable vida. Gu-yan. Lo siento por eso. Se me resbaló la mano. No lo agarré bien. Estás buscando la muerte. ¿Qué es todo este ruido? Hermana. Gu-yan. Tuvo la audacia de tirarme vino tinto. Gu-yan, ya estamos divorciados. ¿Podrías dejar de venir a molestarme? Sumenki. No te hagas ilusiones. Hostigarte. No vales la pena. Kiki. Ese inútil perdedor acaba de divorciarse. Y ya ha salido corriendo detrás de él. Esa zorra incluso agredió a tu hermano y a mí. ¿Qué? Gu-yan, ¿cómo te atreves a golpear a mi madre? La golpeé porque se lo merecía. Durante los 2 años que pasé en la familia Su, tu madre nunca dejó de causarme problemas. Y tú, Sumenki, simplemente miraste hacia otro lado. Golpearla hoy fue salir bien librada. Hermana, esa zorra es claramente cercana a él. Yo diría que probablemente estaban liados. Mucho antes de que ustedes dos se divorciaran. Muy bien, Gu-yan. Antes pensaba que solo eras un hombre, que no servía para nada. Nunca esperé que no solo fueras basura, sino también un sinvergüenza tramposo. Es realmente repugnante. ¿Qué engañé a mi cónyuge? Soy repugnante. Sumenki. Ponte la mano en el corazón y dime, ¿quién fue quién? Para aferrarse al poder de la familia Song, abandonó sin corazón al esposo, que estuvo a tu lado durante 2 años de dificultades. Si no hubiera dejado mi trabajo para quedarme en casa y gestionar las trivialidades de la vida, de donde habrías sacado la energía para centrarte en tu carrera empresarial, ahora que te has enganchado a una rama poderosa, te deshiciste de tu ex de inmediato, como si fuera basura. Y aún así te parecen el pedestre moral para acusarme. La gente como tú, que solo se preocupa por el dinero y el estatus, y traiciona a sus seres más cercanos, es la verdaderamente repugnante. Tienes el descaro de acusarme de aprovecharme de los demás. Así es. Este contrato efectivamente me fue presentado por el hermano Yu. Pero asegurar este trato fue totalmente gracias a mis propias capacidades, el propio talento de Sumenki. En cuanto a ti, lo he dicho antes. Lo que necesito es un hombre que pueda ayudarme en mi carrera. Como el hermano Yu. Y en cuanto a ti, ni siquiera eres digno de lustrar los zapatos del hermano Yu. Un simple pedido de $10 millones fue suficiente para revelar tus verdaderos colores por completo. Realmente me arrepiento. Me arrepiento de haber estado ciego hace 2 años, y de haberte prestado atención. Me arrepiento aún más de haber renunciado a un futuro prometedor por ti, para casarme con la familia Su, y desempeñar el papel de un hombre que trabajó hasta el agotamiento sin recibir aprecio alguno. Todo lo que sacrifiqué por ti durante estos 2 años, fue entregado con todo mi corazón. Y tú, me pagaste con traición. Mírate a ti mismo, Gu-yan. Aparte de lavar la ropa y cocinar, ¿para qué más sirves? De verdad nuestra familia Su necesita un niñero como tú. Sumenki. Déjame decirte esto. Todo lo que tienes en tu carrera te lo di yo. Sin mí, tu familia Su se desmoronará. En menos de un mes. Esperemos y veamos. Dices que la familia Su se vendría abajo en menos de un mes. Sin ti. Menki. Creo que debe haber sido coseado en la cabeza por un burro. Debería ir a buscar una pared contra la cual golpearse, para entrar en razón, y dejar de decir tantas tonterías. Seguridad. Saquen a este inútil perdedor de aquí. ¡Qué ridículo! ¿Quieres echarme? Sin mí, esta ceremonia de firma no podrá llevarse a cabo en absoluto. Gu-yan, ya has montado suficiente espectáculo. Si realmente tienes una enfermedad mental, ve al hospital y regístrate para recibir tratamiento. Incluso pagaré la cuota de registro por ti. ¿Qué te parece? Primero, intentaste robar mi crédito al afirmar que aseguraste este contrato de 10 millones, y ahora estás aquí, diciendo tonterías en el banquete del grupo Jin. ¿Tienes idea de en qué clase de problemas te has metido? No eres más que un perro callejero, que echamos de la familia Su, pero aún te atreves a abrir la boca aquí. Prácticamente estás buscando la muerte. Ya veo lo que es esto. Después de ser expulsado por la familia Su, estás lleno de resentimiento, y no puedes soportar vernos triunfar. Por eso viniste a armar un escándalo en esta firma. A fin de cuentas, no es tu único objetivo hacer que nuestra Kiki quede en ridículo, perder la reputación frente a todos los del grupo Jin. Eso es verdaderamente despreciable. Gu-yan, nunca esperé que fueras este tipo de persona. Solo porque me divorcié de ti, recurres a tácticas tan despreciables.
para vengarte. Déjame decirte, mi paciencia es limitada. Después de todo, fuimos marido y mujer. Perdonaré tu ignorancia por ahora. Antes de que llegue el presidente Jin, lárgate de aquí inmediatamente. Vuelve a lo más bajo de la escala social y quédate allí tranquilamente. No vengas aquí a ponerte en ridículo ante la alta sociedad. Fuera. ¿Tu familia Su? Ni siquiera es digna de hablar conmigo sobre estatus social. Este contrato. Digo que no lo firmarás. Y absolutamente no lo harás. Guyan, ¿qué estás haciendo? Suelta ese contrato ahora mismo. Este contrato era originalmente algo que hice que el grupo Jin te entregara. Estaba destinado a ser tu regalo de cumpleaños. Ahora, he visto tu verdadero carácter. En cuanto a este contrato, no eres digna de él. Has perdido la cabeza, Guyan. Eres un loco absoluto. Guardias, echen a este miserable de boca sucia. De aquí. El asistente Den ha llegado. ¿De qué están discutiendo todos? Hola, asistente Den. Soy Sumenki, presidenta del Grupo Su. Por favor, tenga la seguridad. Lideraré personalmente a mi equipo para asegurar que este pedido multimillonario se complete con la más alta calidad y estándares. Ciertamente estaremos a la altura de las expectativas del Grupo Jin. Así demuestra el Grupo Su su sinceridad para colaborar. Asistente Den, es esta persona. Se atrevió a hacerse pasar por un invitado para colarse en el banquete. Incluso se atrevió a romper públicamente, rompiendo el contrato entre presidente Jin y Sumenki por el trato de 10 millones de yuanes. Esto es, frente a toda la nobleza de Yunchen, una bofetada a la familia Su y un golpe contra la presidente Jin. Este miserable que busca la muerte no debe ser dejado ir a la ligera. Ese hombre es mi ex marido. Vio que estaba a punto de firmar este contrato de 10 millones y vino aquí solo para sabotearlo. Realmente lamento haber montado un espectáculo frente a usted. Asistente Den, no importa. Haré que alguien lo saque de inmediato. Hablas demasiado. Creo que hoy los que deberían ser expulsados son todos ustedes. Asistente Den, ¿qué es esto? Deben estar ciegos para atreverse a provocar a alguien y por haber ofendido al señor Gu. Asistente Den, rompí el contrato. ¿Hay algún problema? Señor Gu, por supuesto que no hay problema. Este contrato solo fue asegurado por el Grupo Su, con su asistencia. Lo que sea que desee hacer con él, depende naturalmente de usted. ¿Qué? Esto es imposible. Señor Som, recuerdo que usted dijo que esa asociación de 10 millones con el Grupo Jin era algo que usted facilitó específicamente para Kiki. Me pregunto, ¿tengo razón? Eso es exactamente lo que él le dijo. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué? Nunca lo he visto. Antes de hoy. Hermano Yu, ¿qué está pasando? El Grupo Jin siempre ha mantenido su reputación en la más alta estima. Si él fuera realmente el asistente del presidente del Grupo Jin, porque se quedaría de brazos cruzados ante tales acciones de Guyan, especialmente romper un contrato importante, dejar que actúe así de libre, en mi opinión, es probable que no sea del Grupo Jin en absoluto. Guyan, eres demasiado audaz. ¿De verdad encontraste a un actor para hacerse pasar por el asistente del presidente del Grupo Jin? ¿A qué se refiere? Dice que es un impostor. Eso no puede ser cierto. Esta mañana, alguien de la sede central de Jin, incluso me llamó, para decir que nuestro proyecto había pasado la revisión interna. Muy bien. Haré una llamada para confirmar. Sabré la verdad lo suficientemente pronto. Sí. Hola. Soy Sumenki, presidenta del Grupo Su. Disculpe la intrusión, pero podría preguntar. ¿Ha sido anulada la asociación entre nuestro Grupo Su y el Grupo Jin? Anulado. No he oído nada parecido. La presidenta Jin está actualmente en camino a la ceremonia de firma y debería llegar en breve. Sí, gracias. ¿Escuchaste eso? Guyan, me gustaría ver. ¿Cuánto tiempo más pueden seguir ustedes dos con esta farsa? Guyan, te daré una oportunidad ahora. Siempre y cuando te arrodilles
te inclines y admitas tu error, entonces te dejaré ir. De lo contrario, una vez que llegue el presidente Jin, no podrás salir de aquí tan fácilmente. Muy bien, entonces yo también te daré una oportunidad. Inclina la cabeza y admite tu error, y te perdonaré la vida. Sigue así. Solo sigue fingiendo. Me gustaría ver cuánto tiempo más puedes mantener esta farsa. Una vez que llegue el presidente Jin, sin importar lo bien que finjas ahora, te verás lo suficientemente miserable cuando llegue tu final. ¿Quién está armando un escándalo aquí? Ella. ¿Ese es el presidente Jin? Madre, la has visto antes. Es la zorra a la que sedujo. Fuera de la familia. Madre, no digas tonterías. ¿Cómo podría ella ser Jin? Claramente es solo una actriz que Gu Yan contrató. Estaba presumiendo hace un momento. Y no solo me golpeó, sino que también golpeó a madre. ¿Quién te crees que eres? El estatus del presidente Jin no es algo sobre lo que ustedes puedan cotillear. Suyi, eres estúpida. No puedes simplemente buscarla en internet. Ella es la directora general del grupo Jin. Jin. Señor Gu, te he hecho sufrir una injusticia. No es nada. Fuiste tú quien rompió el contrato. Hola, presidente Jin. Soy la CEO del grupo Su. Sumenki. Hay un malentendido aquí. Que el contrato haya sido roto no afecta realmente nuestra cooperación. Asistente Den, emite la orden. Termina inmediata y permanentemente la cooperación entre el grupo Jin y el grupo Su. Presidente Jin, hay un malentendido aquí. Puedo explicarlo. Un malentendido. Este pedido multimillonario para su familia Su solo se otorgó por respeto a Gu Yan, señor Gu. No esperaba que no supieras valorar tu buena suerte. Ahora, ¿lo crees? Tú. ¿Qué eres exactamente? Presidente Jin ha cometido un error. No es más que alguien de lo más bajo de la sociedad. Tu boca es repugnante. Dale una bofetada. Ofender a señor Gu es ofenderme a mí, Jin. Presidente Jin, realmente no entiendo. Claramente es solo un esposo abandonado por la familia Su, como si fuera basura. ¿Por qué querrías? Cállate, arrodíllate y pide perdón. ¿Quieres que me arrodille y me disculpe ante alguien de lo más bajo de la sociedad? Ni en tus sueños. Eso nunca sucederá en esta vida. Parece que la familia Song no tiene motivos para existir más. Discúlpate rápido. ¿No ves que la expresión de la presidente Jin se ha oscurecido? Gu Yan, lo siento. Asistente Den, emite la orden. En 3 días. Quiero a la familia Song completamente eliminada de Yunchen. Presidente Jin, lo siento, me equivoqué. Por favor, tenga piedad. ¿Te atreves a responder? Sigues intentando ser una sabelotodo. Repítelo, si te atreves. Ese contrato multimillonario del grupo Jin era algo que conseguiste para Sumenki. Sumenki. ¿Es este el hombre que dijiste que te ayudaría a subir al siguiente nivel en el mundo empresarial? Gu Yan, realmente me has abierto los ojos. Hoy no esperaba que fueras capaz de aferrarte a una rama tan alta como el director general del grupo Jin. Cosa repugnante. ¿Cómo te atreves a engañar a nuestra Kiki? Presidente Jin, por favor, no se deje engañar por él. En realidad, él no es de ninguna ayuda para nuestra Kiki. La única razón por la que estuvo en nuestra familia So es porque nuestra Kiki es bondadosa. Ya le ideó una bendición que no merecía en 8 vidas. Relacionarse con alguien así es humillante. Gu Yan, realmente te atreviste a golpear a mi madre. Ya estamos divorciados. Sigues teniendo una boca tan sucia. Te lo merecías. Sumenki, déjame decirte algo. Desde el mismo momento en que firmé los papeles de divorcio, el viejo Gu Yan murió. Gu Yan, no te creas demasiado importante. No sé qué trucos usaste para que la presidente Jin te prestara atención. Una vez que tu utilidad se haya agotado, la presidente Jin seguramente te desechará como a basura. Para entonces, solo podrás arrastrarte de vuelta a la miseria, sin volver a levantarte nunca. Para no volver a levantarte jamás. Menki, ¿estás bien? Sumenki, ¿cómo te atreves a decir tales cosas? Solo alguien como tú, que trata a los demás como peldaños y los descarta después de usarlos, es quien terminará pudriéndose en la alcantarilla. Presidente Jin, debo darte una advertencia. Por la fachada de este hombre. Aparte de perder el tiempo en la cocina, y lavar un poco de ropa, y lavar un par de prendas, es totalmente inútil estar con él. Solo rebaja tu propio estatus. Un día, cuando descubras que Gu Yan es alguien a quien no podrías alcanzar jamás, no vengas llorando arrepentida. Alguien a quien no podría alcanzar. ¡Qué ridículo!
Sin embargo, eres tú. Una digna directora ejecutiva del grupo Jin. Quien elige no vivir una buena vida. Y, en cambio, recoge la basura que yo, Sumenki, tiré. Si esto se llega a saber, me temo que no te dejará en muy buen lugar. Más vale que te lo diga. El señor Gu y yo solo nos conocimos ayer. Cuando lo vi por primera vez, ciertamente sentí afecto por él. Pero cuando supe que ya estaba casado, fue una verdadera lástima. Cierto, ahora que lo pienso, debería agradecerte por tener el corazón de dejarlo ir y dejar de atormentar al señor Gu. Realmente no puedo entender como una pieza de basura sin valor que nuestra familia Su desechó como desperdicio pudo posiblemente llamar la atención de la presidenta del grupo Jin. Ignoras a tantos jóvenes brillantes y no les prestas atención, pero a él lo tratas como a un tesoro. ¿Qué es lo que buscas? Eso solo demuestra que estás ciega. Guyan, debo haber estado ciega para no ver quién eres realmente, pensar que realmente pudiste envolver a la directora ejecutiva del grupo Jin alrededor de tu dedo. Te acabas de divorciar de mí y ya te estás involucrando con Ginny. Eres realmente repugnante. Tienes el descaro de llamarme repugnante. ¿Quién fue quien dejó de lado a un esposo que estuvo a su lado durante 2 años, como si no fuera más que basura? ¿Quién es realmente más repugnante? Te lo digo. La única razón por la que tu familia Su ha logrado algo hoy es completamente gracias a mi asistencia secreta. Pero tú preferirías creer las idioteces de Song Yu que confiar en mí. No tienes vergüenza. Nuestra Kiki ha llegado a donde está hoy, paso a paso por su propio esfuerzo. No te atrevas a sentarte ahí e intentar llevarte el crédito por ello. Tú, un desecho. Ni siquiera mereces hablar de asistencia. Tienes una opinión demasiado elevada de tu hija, con su limitada capacidad. ¿Solo puede montar un espectáculo frente a ti? Tú, ya que tienes tanta confianza en que tu familia Su puede ascender a las altas esferas, gracias a su Menki, entonces te daré esa oportunidad. Pasen la voz. A partir de hoy, cualquiera que colabore con la familia Su es enemigo de mi grupo Jin. Entendido. Presidente Jin, la familia Su realmente puede aportar valor al grupo Jin. Realmente no hay necesidad de que usted renuncie a sus propios intereses por alguien de la clase más baja. Casi me olvido de ti. Cuando las 3 grandes familias se unieron contra nuestro grupo Jin, tu familia Son también participó. Saldaremos esa cuenta lentamente, a su debido tiempo. Presidente Jin, vamos. Guyan. ¿Qué sucede? Ha olvidado la señora Su. ¿Quién era el que estaba tan desesperado por romper lazos conmigo hace un momento y no quería tener nada que ver conmigo? ¿Cuánto tiempo ha pasado siquiera? Y ya has cambiado de opinión. Yo. Las cosas han llegado a este punto. No tiene sentido decir más. Desde este día en adelante, yo, Guyan, he terminado completamente con tu familia Su. Hemos terminado. Los jefes de las 3 grandes familias de Shangjin se han reunido hoy en nuestro Hotel Yunting. Li Weiwei, el gerente de recepción del Hotel Yunting. Por lo tanto, el Hotel Yunting está cerrado al público hoy. Ustedes 3 son los invitados que el señor Son mencionó específicamente. Podemos hacer una excepción con ustedes. Por favor, esperen un momento. El señor Son llegará en breve. Gracias, gerente Li. Guyan, ¿cómo es posible que esta persona esté aquí? Llegó en el momento justo. Vamos a ajustar cuentas con él. Guyan, Deitanta ahí. ¿Por qué estás en todas partes? ¡Qué mala suerte! Guyan, ¿qué haces aquí? ¿Por qué? Si tú puedes venir a este Hotel Yunting, ¿por qué yo no? Todo es por tu culpa. Que la ceremonia de firma se arruinara y que el grupo Jin fuera profundamente ofendido. Un contrato de 10 millones que ya teníamos en la mano se esfumó por tu culpa. Nuestra familia So te ha dado comida y refugio. Y realmente eres un tonto patético. Estás por ahí haciendo tonterías, manteniendo a una zorra y arruinando la reputación de nuestra familia Su. De verdad. Madre, no hay necesidad de enfadarse con un bueno para nada. Guyan, ¿crees que por aferrarte a Jin tienes un nuevo respaldo? Déjame decirte algo claro. El grupo Jin es totalmente insignificante comparado con el nuevo protector que el señor Song ha conseguido para nosotros. Una vez que conectemos con ese pez gordo, olvídate de Jin. Incluso toda la familia Jin tendrá que inclinar la cabeza ante nuestra familia Su. Para entonces, estarás llorando y suplicando clemencia. Ustedes, los miembros de la familia Su, realmente son un grupo de idiotas sin remedio. El contrato ya ha sido anulado, y todavía crees en las tonterías de Song Yu. Guyan, estás tan traumatizado por nuestro divorcio. ¿Qué viniste hoy a propósito? Solo para hacerme cambiar de opinión. Te lo digo. Deja de soñar. ¿Qué es lo que realmente intentas hacer? Intentando fabricar un encuentro casual. Sumenki, no te hagas ilusiones.
Estoy aquí porque fui invitado, y no tiene nada que ver contigo. Finge. Sigue fingiendo. Invitado, dices. ¿Acaso no sabes que hoy los líderes de las tres grandes familias de Shanghai han llegado a Yunchen y se alojan en el Hotel Yunting? El Hotel Yunting está cerrado al público. Guyan, ni siquiera parpadeas. Cuando mientes ahora. Te ves bastante ridículo. Soy ridículo. Los verdaderamente ridículos son los tontos como ustedes que se creen inteligentes, igual que el resto de tu familia. Las tres grandes familias de Shanghai, a quienes afirmas tener en tanta reverencia, son quienes me invitaron. ¿Soy yo? ¿Realmente eres capaz de decir cualquier cosa? No. ¿Crees que eres digno de una invitación de las tres grandes familias? Guyan, ¿acaso te escuchas? ¿Qué clase de tonterías estás diciendo? Debería haber un límite para tus mentiras. Déjame decirte. El Hotel Yunting está cerrado hoy. Ni siquiera tienes las credenciales para entrar. Y tienes la audacia de hablar de invitaciones de las tres grandes familias. Es realmente una quimera. Los que no están calificados son ustedes. No es esta solo tu forma de intentar llamar mi atención. Se supone que esto es interesante. ¿Crees que esto tiene algún sentido? La brecha en nuestro estatus no cambiará ni un poco por cualquier cosa que hayas hecho hoy. Todo lo contrario. La forma en que actúas solo te hace parecer aún más ridículo. Hermana, deja de gastar saliva con él. Alguien de la escoria como él solo tiene este tipo de trucos. Guyan, ya que alguna vez estuvimos casados, realmente no quiero verte desperdiciar tu vida. Te lo diré por última vez. El Hotel Yunting está bajo cierre total hoy. Está completamente sellado. A las personas ajenas se les prohíbe estrictamente la entrada. Este lugar no es donde tú puedas venir. Personas ajenas. ¿No serías tú? Las tres grandes familias de Shanghai no son personas a las que puedas permitirte ofender. De verdad tienes que aferrarte a tu patético orgullo y forzar esto, incluso si te cuesta la vida. ¿Crees que vale la pena? Bien. Estoy aquí mismo. Quiero ver quién se atreve a poner un dedo sobre mí. ¿Quién puede quitarme la vida? Este tipo realmente se está aferrando a su postura. Nuestra Kiki ya ha sido más que paciente contigo. Ella te ha dado todas las salidas posibles, pero realmente eres incapaz de apreciar la bondad. Yo, Guyan, no necesito que ella me dé una salida. Sí que eres duro de roer. Sin embargo, quiero ver por mí misma cómo te arrodillas suplicando clemencia. Alguien. ¿Qué está pasando? Gerente Lee. Si no recuerdo mal, los líderes de las tres grandes familias de Shanghai llegan hoy para hospedarse en el Hotel Yunting. El Hotel Yunting está bajo un cierre total y cerrado al público. ¿No es así? Eso es correcto. El Hotel Yunting está rechazando a todos los invitados hoy. Entonces, ¿por qué? Hay un parásito colándose aquí. Él es más que la basura que nuestra familia se echó a la calle. Alguien como él solo es apto para relacionarse con las ratas apestosas de las alcantarillas. No sé de qué alcantarilla salió hoy, pero ha aparecido y ha hecho que este lugar apeste con su inmundicia y su mal olor. ¿Qué? Gerente Lee, no lo entenderías. Fue el ayer. Aprovechando su conexión al director ejecutivo del grupo Jin para armar un escándalo en la ceremonia de firma, arruinó él solo el contrato multimillonario entre nuestra familia Su y la familia Jin, y hoy no siguió al Hotel Yunting. No es más que su incapacidad para soportar que nuestra familia Su tenga la oportunidad de congraciarse con figuras prominentes. Quiere causar problemas aquí y ofender deliberadamente a las tres grandes familias, intentando arrastrarnos a este desastre. Implicar a la familia Su es realmente despreciable. Nuestro gerente general Chan ya ha dado instrucciones. El Hotel Yunting espera invitados distinguidos. Y no se debe cometer ni un solo error. Guardias. ¿Cómo te atreves a causar un alboroto en el Hotel Yunting? ¿Has considerado las consecuencias? Vas a irte por tu cuenta. ¿O debería hacer que te echen? Gerente Lee, ¿verdad? Le aconsejo, antes de que decida echarme, que considere cuidadosamente si realmente puede soportar las consecuencias. ¡Qué arrogante! Guyan, ¿realmente estás buscando la muerte? ¿Realmente rechazas un brindis solo para ser obligado a beber un castigo? Gerente Lee se atrevió a amenazarlo en público. ¿Por qué no ha echado a alguien así todavía? No se vería bien si esto se supiera. Originalmente no quería que te echaran, solo para mostrarte algo de decencia. Pero ya que insistes en ser tan imprudente, no me culpes por ser descortés. Seguridad, échenlo. Veamos quién se atreve. Gerente Lee, no quiero ponerle las cosas difíciles. Estoy aquí por invitación. ¿Qué es esto? Esta es una carta de invitación de las tres grandes familias de Shanghai, entregada a mí, la persona a la que quieren invitar. Soy yo, Guyan. Incluso trajiste accesorios para tus mentiras. ¿Cuánto podría valer?
esta baratija falsificada. ¿De verdad crees que somos ciegos y no podemos distinguir que esto es una falsificación que recogiste en un puesto callejero? Además, nunca he oído que se necesite una carta de invitación para entrar al Hotel Yunting. He trabajado aquí como gerente de vestíbulo durante 5 años. Y nunca he sabido que el Hotel Yunting tuviera tal regla. Guyan, realmente, ya no tienes ninguna vergüenza. La invitación lleva los sellos de las 3 grandes familias, ya sea un papel sin valor o no. Lo sabrá en el momento en que lo abra. Gerente Lee, debería echarle un buen vistazo a esto. Abra bien los ojos y mire con atención. Si esto fuera, quiero decir, ¿qué pasaría si ese pedazo de basura al que nuestra familia Su echó a patadas se hubiera convertido realmente en un invitado de honor del hotel? Entonces, nuestra actitud de hoy no significaría que hemos ofendido completamente a las 3 grandes familias. Sería un asunto menor si la familia Su acabara arruinada. Pero si arrastras al Hotel Yunting con nosotros, tu puesto como gerente probablemente ya no estará seguro. No hay necesidad de comprobarlo. Un mentiroso lleno de tonterías. No puede ser nuestro invitado de honor. Espera, no. ¿Qué pasa si esta invitación realmente tiene los sellos de las 3 grandes familias? Conseguir un sello hecho fuera no cuesta mucho. Esto es claramente una falsificación a primera vista. Y aún así te atreves a usarlo para amenazarme. Gerente Lee, le aconsejo que piense con cuidado la invitación que tiene en sus manos. Si fuera real, entonces lo que está apretando es el prestigio de las 3 grandes familias de Shanghai. Olvide romperla. Incluso la más mínima señal de falta de respeto. Como gerente del vestíbulo, ¿cuántas vidas tendría que pagar por eso? Un simple payaso. Todavía se atreve a amenazarme. Solo digo la verdad. Ya que la ha roto, entonces no me queda nada más que decir. Si no hay nada más que decir. Guardia de seguridad, échenlo por mí. Veamos quién se atreve a tocarlo. Este miserable inútil. Has traído a esta mujer aquí de nuevo. Siento mucha curiosidad. Ya que conoces mi identidad. ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Te has subido a alguna rama alta? ¿O has encontrado algún nuevo respaldo? La familia Jin es simplemente la familia más importante de Yunchen. Frente a las 3 grandes familias de Shanghai, no son más que hormigas que pueden aplastar a voluntad. Hoy, el señor Song me trajo como su invitado de honor. Él ya había organizado hacer una visita formal a las casas principales de las 3 grandes familias por adelantado, mientras establezcamos una conexión con el señor Song. Para entonces, por no hablar de Yunchen, incluso todo Shanghai tendrá que mostrarnos respeto. Jin, para ese momento tendrá la familia Su alguna consideración por la familia Jin. Exacto, eso es. En el futuro, la familia principal en Yunchen será nuestra familia Su. Si calculas el tiempo, ese invitado de honor debería llegar pronto. Si sigo dejando que ustedes 2 ratas inmundas corran salvajemente aquí, una vez que llegue el señor Chan, no podré soportar la responsabilidad. ¿Qué hacen todos ahí parados? Apúrense y saquen a estos 2. Si molestan al invitado de honor, haré que paguen caro. Insolente. Soy Jin, presidente del grupo Jin. No me reconoces. Presidente del grupo Jin. Ciertamente lo reconozco, pero este es el Hotel Yunting. No me importa quién seas. Guardias. Espere. Voy a hacer una llamada primero. Que llame. Déjenlo llamar. Me gustaría ver qué otros trucos puede sacar. Chan Ongwen. Soy Guyan, joven maestro Gu. Hola, soy Chan Ongwen. Ya ha llegado al Hotel Yunting. Llegué hace un rato, pero tuve algunos problemas en el primer piso. ¿Problemas? Su gerente del vestíbulo aquí no parece darme la bienvenida. ¿Qué? ¿Quién le dio el valor? Joven Amugu, deme 3 minutos. Bajaré a mis hombres de inmediato. 1 minuto. Si no está aquí en 1 minuto, puede encargarse usted mismo de las 3 personas del último piso. ¿Cómo te atreves? El gerente general Chan es el gerente general de nuestro grupo Yunting. Eres tú un pedazo de basura de bajo nivel. Apto siquiera para darle órdenes. Incluso te atreviste a llamar al gerente general por su nombre completo. Creo que debes estar cansado de vivir. Seguridad. Rómpanles las 2 piernas y échenlos. Guyan, ¿estás bien? Estoy bien. Nada mal. No es de extrañar que seas tan arrogante, pero este es el Hotel Yunting, una propiedad de la familia Gu de Shanghai. No toleraremos tu insolencia aquí. Todo el personal de seguridad, reúnanse en el vestíbulo inmediatamente. Háganlo.
Li Weiwei. Realmente tienes mucho valor. Gerente General Chan, ¿por qué está aquí? Li Weiwei. Si no hubiera venido, ¿cómo me habría enterado del desastre que has causado? Gerente General Chan, sé que manejé mal las cosas hoy. Al permitir que 2 pedazos de basura sin valor se colaran. Cállate. Debes estar ciega. Lárgate de aquí ahora mismo. Chan Hongwen del Hotel Yunting. Presenta sus respetos al señor Gu. El gerente general Chan es el jefe del Hotel Yunting. ¿Cómo podría arrodillarse ante este mocoso? Levántate. Llego tarde, Chan Hongwen, y pido el castigo del señor Gu. Chan Hongwen, tu gerente del vestíbulo aquí, se atrevió a romper la carta de invitación que me dieron las 3 grandes familias. Incluso hizo que la seguridad nos rodeara a mí y a mi amiga. Este gerente Lee incluso amenazó con romperme las piernas. ¿Cómo podría atreverme a castigar al gerente general del Hotel Yunting? Miserable e insolente. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Gerente General Chan, solo estaba siguiendo sus instrucciones. Usted fue quien me dijo que... Suficiente. ¿Alguien? Llévensela. No. Gerente General Chan, no puede hacerme esto. Gerente General Chan. Gerente General Chan. A partir de este día, Li Weiwei queda despedida del Hotel Yunting y no volverá a ser contratada jamás. Contacten a la Asociación de Hoteles de Yunchen de inmediato y pongan su nombre en la lista negra. Gerente General Chan. Gerente General Chan. Saquen a esa mujer de mi vista ahora. Señor Gu, el incidente de hoy se debe enteramente a mi mala gestión al permitir que usted y presidente Jin fueran molestados aquí en el Hotel Yunting. Es porque nuestro Hotel Yunting no los atendió como es debido, y merezco cualquier castigo. Guyan. Eres realmente el joven amo de la familia Gu. ¿A dónde se fue esa arrogancia? Parece que hoy, después de todo, no perderé la vida. ¿Qué? ¿De verdad querías la vida del señor Gu? Gerente General Chan, no se deje engañar por él. Es solo el yerno que nuestra familia Su hecho. Cuando estaba en nuestra familia Su, tenía que servirnos té y agua, y estar pendiente de cada una de nuestras expresiones. Valía menos que un perro. ¿Por qué lo respetaría tanto? ¿Por qué? Simplemente porque es él. Invitado de honor convocado por las 3 grandes familias. ¿Cómo puede ser eso? Esta miserable basura. ¿Crees que puedes cambiar tu vida? Solo aferrándote a las 3 grandes familias. No eres más que un perro callejero con suerte. Madre, di menos. ¿Cómo te atreves a insultar al señor Gu en público? Guardias, denle una bofetada. Envíame arriba. Señor Gu, ¿qué hacemos con estas personas? Este presidente Jin es amigo mío. Trátela con cortesía. En cuanto a los demás, no estoy familiarizado con ellos. Por aquí, señor Gu. Lo siento, presidenta Jin. La única persona invitada hoy por los líderes de las 3 grandes familias es el señor Gu. Incluso usted no puede subir. Presidente Jin, espéreme un momento, por favor. Muy bien. Señor Gu, los líderes de las 3 grandes familias han estado esperando durante mucho tiempo en la sala privada 1 en el último piso. Puede subir directamente. En cuanto a estas personas irrelevantes, son una molestia a la vista. Haré que los desalojen de inmediato. Despida al señor Gu. Guardias. Miembros de alto rango de la comunidad empresarial, espero con ansias nuestra cooperación. Esperando nuestra cooperación, Chen Yuefeng, el jefe de la familia Chen. Siluning, el jefe de la familia Si. Gerente General de la sucursal de Yunchen del Grupo Gu. El Grupo Gu no parece haber anunciado públicamente Wang Chenan, el jefe de la familia Wang. al candidato para gerente general de la sucursal de Yunchen todavía, ¿verdad? Esto fue nombrado personalmente por el joven maestro Gu Yusen. Si nada sale mal, se anunciará oficialmente en la conferencia de promoción de inversiones. Entonces, para la conferencia de promoción de inversiones de Gu en 3 días, pido el amable apoyo de los 3 jefes de familia. Si no hay nada más, puede retirarse. He oído que una gran personalidad viene hoy a Yunting.
Alguien que puede imponer tal respeto, de parte de los tres jefes de familia, deben ser una persona de estatus extraordinario. Me pregunto si yo podría tener el honor de conocerlos. Sería una oportunidad para ampliar mis horizontes. La identidad de esa persona no es algo sobre lo que usted pueda preguntar. Es bueno para los jóvenes querer aprovechar las oportunidades. Sin embargo, aún no estás calificado para conocer a esa persona. Sí, fui presuntuoso. Entonces yo no los molestaré más. Hola, señor. Este es un ascensor VIP, reservado específicamente para los invitados VIP de hoy. Por favor, diríjase al ascensor estándar que está al lado. Guyan. No, Debo haber visto mal. ¿Cómo podría aparecer aquí? ¿Qué haces que estás haciendo? Espera. Presidente Chan. Somos invitados del presidente Song. Si nos tratas así, ¿no temes las consecuencias con el presidente Song? ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Song Yu. Compara a Song Yu con el señor Gu. ¿Qué valor tiene él? Ciertamente hablas con audacia. Porque no veo a ese tal Guyan. Es él. Acabo de terminar de reunirme con los jefes de las tres grandes familias. ¿Cómo te atreves a ponerme una mano encima? Cuida tu lengua. Es el nombre del señor Gu, algo que tú eres digno de mancillar. Si pronuncias una palabra más de falta de respeto, deberías temer por la destrucción de tu familia Song. ¡Qué ridículo! Solo sé esto. El Hotel Yunting es propiedad de la familia Gu de Shangjin. ¿Pero qué eres tú? No eres más que un gerente de bajo nivel de este hotel, mientras que yo soy el gerente general del sucursal de Yunchen de la Grupo Gu. Chan Hongwen, ¿estás seguro de que quieres romper lazos conmigo por alguien a quien la familia Su tiró como a basura? Vas a tirar nuestra amistad por la borda por él. Hasta donde yo sé, la oficina de la sucursal de Yunchen de la Grupo Gu ni siquiera se ha establecido oficialmente todavía. ¿De dónde sacaría un gerente general? Lo diré de nuevo. Ni siquiera eres digno de atarle los cordones al señor Gu. Ahora, lárgate de aquí. Bien. Muy bien. Chan Hongwen, recordaré lo que pasó hoy. Ya verás. Muévete. Viejo Chan. ¿Quién es exactamente Guyan? Señora Jin, según las instrucciones del señor Gu, no puedo revelar su identidad. Respeto la reputación que tiene en Yunchen, y no puedo ignorarla. Pero, con respecto a las órdenes del señor Gu, realmente no puedo cumplir. Espero que usted no dificulte las cosas para un subordinado como yo. Entendido. ¿Cómo es su disposición? No preguntaré más. Iré a esperarlo allá. Por favor, adelante. Tía Si, tío Wang, tío Chen, ha pasado mucho tiempo. Mocoso. Finalmente apareciste. Han pasado algunos años, y solo te has vuelto más apuesto. Venga, siéntese, siéntese. Debe estar cansado por el viaje. Descanse un momento. Guyan, ¿recuerdas cuando acababas de graduarte de la universidad? Solo un joven inexperto. Pero te atreviste a asumir los proyectos empresariales de la familia Gu. Los tres pensamos en ese momento que solo te enseñaríamos los gajes del oficio y te ayudaríamos a construir una base. ¿Quién lo habría pensado? Tienes un talento increíble, muchacho. Nosotros, los viejos, hemos pasado décadas de sangre, sudor y lágrimas solo para dominar el oficio. Tú, sin embargo, solo tuviste que echar un vistazo para captarlo por completo y manejaste todo lo que tenías a mano de una manera tan ordenada. No pasó mucho tiempo antes de que pudieras valerte por ti mismo. No es así. En aquel entonces, mucha gente esperaba verlo quedar en ridículo y sin embargo, usted revitalizó por sí solo tres negocios que estaban a punto de quebrar. Ese estilo, esa visión, incluso nosotros, los viejos, tuvimos que quitarnos el sombrero ante usted. Ciertamente, hablando de eso, nuestras tres grandes familias, todo gracias a tu guía, Guyan. Hemos podido crecer tan rápidamente. Caballeros, por favor, dejen de adularme. En aquel entonces, si ustedes no me hubieran acogido y guiado paso a paso, nunca habría aprendido las cosas tan rápido. Mis habilidades, frente a ustedes tres, todavía son bastante inmaduras. Por cierto, Guyan, la razón por la que vinimos hoy es, respecto a la conferencia de promoción de inversiones. En 3 días, queríamos llegar a un consenso contigo por adelantado. Así es, Guyan. Con la expansión del Grupo Gu en Yunchen, causando tanto revuelo, supongo que el socio principal es la familia Su. La familia Su no son dignos. ¿Qué quieres decir? Tú y esa chica de la familia Su. Caballeros,
Sumenki y yo. Ya estamos divorciados. Divorciados. Guyan, ¿qué está pasando? Eso me imaginaba, así que la familia Su y la familia Gu tenían una relación tan estrecha, incluso si hubiera algún asunto que necesitara atención. No habrían acudido a la familia Song, que no tiene nada que ver, ¿verdad? Song Yul. Sí, ese es él. Incluso afirmó que tu primo, Gu Yusen, lo nombró gerente general de la sucursal de Yunchen. Gu Yusen. Cuando tuvo la autoridad para representar al grupo Gu, una promesa verbal vacía, impresa descaradamente en una tarjeta de presentación. Creo que este Song Yul simplemente no tiene remedio. Sumenki fue quien se divorció de mí. Por culpa de este Song Yul, ¿qué? ¿Qué? Indignante. Esa chica de la familia Su realmente se atrevió a engañar. ¡Qué broma! Y un don nadie como Song Yul todavía tiene el descaro de venir aquí a pedir favores. Voy a acabar con su familia Song. Guyan, no te preocupes. Esta familia Song hizo sordidos negocios con la familia Su. En realidad se han atrevido a ofender tu vista. Los tres. Ajustaremos cuentas por ti. Gracias, caballeros. Sin embargo, antes de eso, tengo un favor más que pedirles. Antes de que se complete la ceremonia oficial de sucesión para el cabeza de la familia Gu, espero que puedan mantener mi identidad en secreto por ahora. En 3 días. Quiero ver las miradas de arrepentimiento en los rostros de aquellos en la familia Su. Guyan. Dada la situación con la familia Su, de hecho, no merecen atención. En tu opinión, ¿hay alguna otra empresa que pueda reemplazarlos como socio principal para el grupo Gu aquí en Yunchen? Ahora que lo pienso, hay uno. La familia Jin de Yunchen. Creo que son bastante buenos. La familia Jin. Pero la familia número 1 en Yunchen y su joven heredera, Jime, también es excepcionalmente talentosa. En mi opinión, ella tiene todas las cualificaciones para ser la socia principal del grupo Gu en Yunchen. Muy bien. Con eso resuelto. Tenemos una idea clara de la situación. Esta es la invitación para la conferencia de promoción de inversiones en 3 días. Entendido. Entonces los tres deberían descansar un poco. Nos vemos en la conferencia. ¿Podría este Guyan haber sido invitado realmente por los jefes de las 3 grandes familias? Eso es imposible. Señor Song, ¿podría Hyeon tener realmente algún tipo de respaldo? ¿Y qué si lo hace? Aunque tenga influencias. No se compara con el grupo Gu. Por fin lo he descubierto. Y STIG Hyeon es solo alguien que depende de engañar a mujeres para ascender en la escala social. Hoy logra enganchar a la CEO del grupo Jin. Mañana estará aferrándose a las hijas de las 3 grandes familias de Shanghai. Es realmente una cejera lo que ocurrió. Todavía no sé cuántas veces este Guyan engañó a Kiki antes de que se divorciaran. Deberíamos haberlos obligado a divorciarse en aquel entonces. Él se aprovechó de esa influencia para obtener riqueza y trajo tal desgracia a nuestra familia So. ¿Acaso todos ustedes de la familia So nunca se lavan los dientes? Sus bocas son tan repugnantes, así que tú también fuiste expulsado por esa persona. Te estabas comportando muy arrogante allá adentro hace un momento, y ahora no estás parado aquí afuera en la puerta, igual que nosotros, dejado de lado. Presidente Jin, ¿por qué engañarse a sí misma? Veo las cosas perfectamente claras. Tienes un interés en ese tipo, Guyan, ¿verdad? Debes estar sintiéndote muy incómoda por dentro en este momento. Él está actualmente ocupado aferrándose. Las hijas de las 3 grandes familias de Shanghai, esas hojas doradas y ramas de jade, son mucho más valiosas que el título de la familia número 1 en Yunchen. Ya no te miraría más. Sin embargo, si realmente te sientes menospreciada, ¿por qué no? Bajas tus estándares y estás conmigo en su lugar. Eso sería mejor que ser engañadas por Guyan. ¡Qué asco! Sumenki, mantén la boca de tu hermano a raya. Si vuelvo a oír una palabra más de inmundicia salir de él, no me importará tomar cartas en el asunto y cortarle la lengua para dársela de comer a los perros. Jime, independientemente de lo que dijo mi hermano, no es tu lugar disciplinarlo. Jine, te lo digo, ya no te tengo miedo. Parece que te has conseguido un nuevo protector. Menki, los 3 líderes de familia invitaron a esa figura distinguida esta noche. Ya lo conocí. ¿En serio? Por supuesto. Además, ya hice los arreglos necesarios. Los 3 líderes de familia me han prometido personalmente que me presentarán en persona a ese pez gordo en la conferencia de promoción de inversiones dentro de 3 días. ¿Me has oído? Tu familia Jin, ante los 3 jefes de las grandes familias, ni siquiera es digna de cargar sus zapatos, mucho menos esa figura prominente. Él es alguien ante quien incluso los 3 jefes de familia deben inclinarse. A sus ojos, tu familia Jin vale menos que una brizna de hierba. Dijiste que viste a la persona invitada por las 3 grandes familias. ¿Cómo es que no te vi allí? ¿Qué quieres decir con eso? Señor Song, él dijo antes que él fue quien fue invitado por las 3 grandes familias. Hablar es fácil. ¿No temes que un día, al presumir tanto, te muerdas tu propia lengua? Escuché todo lo que acabas de decir. ¿Crees que, solo basándote en eso, puedes entrar a la conferencia de promoción de inversiones pasado mañana? Te lo digo ahora mismo, no pondrás un pie en esa conferencia.
Esa es mi palabra, Guyan. ¿Quién te crees que eres? ¿De dónde sacas el valor para decir tales cosas? Alguien como tú, que surgió desde lo más bajo. ¿Qué podrías saber tú? Sobre las reglas de la alta sociedad, ¿cómo te atreves a actuar de forma tan salvaje aquí? ¿De verdad crees que al aferrarte a una mujer y abrirte camino mediante engaños, puedes ganar un lugar en Junchen? Me pregunto cuánto tiempo podrás mantener esos trucos sórdidos, verdaderamente delirante. Así es. Guyan. La gente como tú de la clase baja debería quedarse en su lugar y vivir en su propia inmundicia. No te atrevas a caer en la fantasía de escalar posiciones sociales. No tienes lugar en el pedestal que no te pertenece. Algunas posiciones están destinadas desde el nacimiento. Sumenki, realmente no tienes remedio. Divorciarme de ti fue la mejor decisión que he tomado. Escúchate. Cualquiera que no supiera la verdad pensaría que fuiste tú quien dejó a nuestra Kiki. No olvides. Fue nuestra familia So la que te echó. Guyan, no acabas de insistir en que no podíamos entrar a esta conferencia de promoción de inversiones. Bien, esperemos y veremos. Dentro de 3 días. Cuando nuestra familia So se convierta en el socio principal del grupo Gu. Veremos qué clase de expresión tienes en la cara. ¿Para qué molestarse en enfadarse con alguien de lo más bajo? Creo que ustedes dos son tal para cual. Dios los cría y ellos se juntan, en efecto. Hoy me gustaría hacerles una pequeña bendición a ambos. Que el inútil perdedor y la mujer desvergonzada permanezcan juntos el resto de sus vidas. Será mejor que se queden encerrados juntos, para que no salgan a dar vergüenza. Vamos. Gina, ¿estás bien? Estoy bien. No vale la pena alterarse por un montón de ciegos necios. Hablando de eso, debo felicitarte de nuevo por romper definitivamente con Sumenki. Es algo muy afortunado, en efecto, en realidad. Lo que dijo Suji hace un momento no era del todo una tontería. ¿Por qué dices eso? Él dijo que éramos tal para cual. En otras palabras, quiso decir que somos la pareja perfecta. Presidente Jin, por favor, deje de burlarse de mí. Como hombre divorciado, con un pasado que nunca podrá ser limpiado. ¿Cómo podría ser un partido para usted, Presidenta Jin? No me importa nada de eso. Ella no supo valorarte. Fue una tonta. Le faltó visión. Si hubiera sido yo. Presidente Jin, la conferencia de promoción de inversiones es en 3 días. Ya debe haber recibido la carta de invitación, ¿verdad? Lo hice, pero no tengo intención de ir. ¿Por qué? Acabo de recibir noticias que la sucursal de Junchen de la familia Chu de Shanghin está decidida a ganar el proyecto de colaboración del grupo Gu. Están seguros de que triunfarán. En ese momento, seguramente invitarán a otras familias nobles para aplastar colectivamente cualquier posibilidad de favor de la familia Gu. Nuestra familia Jin tiene pocas esperanzas de éxito, así que no nos meteremos en estos asuntos. Presidente Jin, por lo que sé de usted, no es del tipo que se rinde. Usted es del tipo que hace lo que otros consideran imposible, incluso si se topa con un muro. No necesariamente daría media vuelta. Así es su STID. Espera, eso no es correcto. No es que le falte valor. Debe haber otra razón, ¿verdad? Puedes simplemente considerarme un cobarde, entonces. Eso es una verdadera lástima. Yo solo recibí una carta de invitación por casualidad. Originalmente había planeado ir con usted, pero parece que ya no hay oportunidad. ¿Qué? ¿Tú también vas a ir? ¿Por qué? La presidenta Jin no quiere que vaya. De verdad. Tienes que irte. Sí. ¿Debo ir? No puedes no ir. ¿Por qué? Si te digo que si vas, podría salir herido. Aún insistirías en ir. ¿Estás hablando de la familia Su? El hijo mayor de la familia Chu. Chu Chao. No lo conozco en absoluto. Estoy comprometida con él. Pero nunca me ha gustado. Fue algo que nuestras familias arreglaron hace mucho tiempo. Él es extremadamente despiadado. Se enteró de que te ayudé a arruinar la ceremonia de firma, así que vino específicamente a verme ayer. Ya veo, él piensa que hay algo entre nosotros, por eso elegiría este momento, para ponerle las cosas difíciles. Entonces el peligro del que hablaste, es que temes que él me vea, en la conferencia de promoción de inversiones, y use la influencia de la familia Chu para hacerme daño. Chu Chao es el hijo mayor legítimo de esta generación de la familia Chu, es errático e impredecible. Y sus métodos son increíblemente viciosos. No hace mucho, una empresa le arrebató un proyecto a la familia Chu, y en menos de medio mes, él los torturó hasta llevarlos a la quiebra y liquidación. El líder del proyecto aún sigue hospitalizado. Sin embargo, si vas a ir,
No quiero que lo enfrentes solo. Guyan, La entrada que tienes en la mano es una carta de invitación. ¿Me permitirías entrar como tu acompañante? Si Chu Chao intenta molestarte en público, me pondré frente a ti. Y te protegeré. Muy bien. Entonces, dejaré en sus manos que me cuide, Presidenta Jin. Presidente Jin, me iré ahora. Nos vemos en la conferencia de promoción de inversiones. Nos vemos. Ese es el coche del gerente del grupo Gu otra vez. Guyan. Cada vez siento más curiosidad por tu identidad. Guyan. Jine. ¿De verdad se atrevieron a venir aquí? Señor Song, ¿por qué no me dice? ¿Por qué no nos atreveríamos? Presidente Jin, ¿de verdad crees que el título de tu familia Jin como la mejor de Yunchen vale algo en absoluto? Esta conferencia de hoy está llena en su mayoría de la élite superior de Shangjin, sin mencionar a los anfitriones, el grupo Gu. Además de las 3 grandes familias de Shangjin, incluso al menor de ellos. Dudo que pudieras llegar a alcanzarlo en toda tu vida. ¿De verdad te crees alguien importante? Ridículo. No tengo las cualificaciones. ¿Acaso tú sí? Exacto. A decir verdad, el mayor respaldo que tengo no es una de las 3 grandes familias de Shangjin, sino la familia Gu. Después de esta noche, arrastraré a tu familia Jin fuera de su posición como la familia líder en Yunchen. Presidente Jin, ¿cómo se siente? Recoger al hombre que yo deseché. Estás buscando la muerte. Jin, no hay necesidad de que te ensucies las manos con ella. Golpearla solo te mancharía. Guyan, no pienses que solo porque te apoyas en Jine te has convertido en alguien importante. Te lo digo. Un hombre como tú que solo busca ascender, colgándose de las faldas de una mujer, incluso si logras colarte, sigue siendo solo inmundicia en tu esencia. Nunca podrás mantener la cabeza en alto por el resto de tu vida. Y ni sueñes con alcanzar algún nivel de estatus. Sumenki. No sé. ¿En qué momento te volviste tan repugnante? Claramente fuiste tú quien, por el bien de los intereses de la familia Su, se aferró a cierto Song Yu. Ahora, tienes el descaro de pararte aquí e insultarme, Guyan. ¿Realmente crees que, al intentar ascender gracias a Jine y usar ropa decente, puedes hacerte pasar por alguien importante? Te lo digo. En el fondo, sigue siendo el mismo hombre, desechado por mi hermana. El patético perdedor pateado a la calle. No importa lo bien que finjas, no puedes cubrir ese hedora pobreza que llevas. Guyan, si todavía tienes algo de autoconciencia, hoy no deberías haber venido aquí. Al venir aquí hoy, simplemente estás pidiendo a gritos ser humillado. Déjame decirte, si ofendes a alguien hoy, como la familia Gu de Shangjin, ni siquiera Jine podrá protegerte. Creo que los que buscan ser humillados son ustedes, la familia Su. Jine. Nuestra familia Su quizás no sea tan poderosa como tu familia Jin en el pasado. Podría haberte temido. Pero hoy, el escenario principal de esta noche pertenece a la familia Gu de Shangjin. Comparada con la familia Gu, tu familia Jin no es nada. Basta, deja de perder el tiempo con alguien que no conoce su lugar. Lo que más importa hoy es que asegure la asociación principal entre la familia Su y la familia Gu. El señor Son tiene razón. Kiki, no desperdicies más aliento en alguien como él. Entremos. No deberíamos retrasar asuntos importantes. Exactamente. En unos minutos, entraremos a la conferencia de promoción de inversiones y firmaremos nuestra asociación con la familia Gu, convirtiéndonos oficialmente en socio principal. En cuanto a ti, puedes esperar aquí. Vamos. ¿Por qué? Si tú puedes entrar, porque yo no. ¿Qué quieres decir? Estás diciendo que también tienes las credenciales para unirte a nosotros en el proceso de licitación. Si quiero entrar, entraré. En cuanto a ti, si no te dejo entrar, no vas a entrar. Escuché bien. ¿Qué estás diciendo, Guyan? Acabas de decir que si no nos dejas entrar, no podremos entrar. Mira, ¿qué es esto? Esta es la carta de invitación que me dio el hermano Yu.
¿Y tú? En toda tu vida. Probablemente ni siquiera hayas visto una. La familia Su puede entrar cuando queramos. Cuando decidamos. Mera carta de invitación. Todavía no entiendes. ¿Qué es esto? Esta es la carta de invitación que el hermano Yu consiguió para mí. ¿Y tú? ¿Qué puedes hacer tú? Sabes lavar ropa, sabes cocinar. Fuera de eso, ¿de qué eres capaz? Para ser honesta, realmente siento que no eres digno de estar a mi lado. Sumenki. Has dicho lo incorrecto. Eres tú quien no merece estar a mi lado. Hola. Cancelen las cualificaciones de entrada y las credenciales de entrada de la familia Song. Lo que te haga feliz. Vete. Hola, aquí está mi carta de invitación. The film was translated and narrated by M Media. Lo siento. No puede entrar ¿Por qué? porque su carta de invitación ha sido anulada. ¿Qué? Ha sido anulada. Me estás tomando el pelo. Así es. La invitación estaba perfectamente bien. ¿Cómo podría ser anulada? Mira, soy de la familia Song de Junchen, la familia Song. Entonces no hace falta verla, porque la invitación de su familia Song también está anulada. ¿Cómo es eso posible? Soy el próximo gerente general designado de la sucursal de Junchen del grupo Gu. Esta invitación la obtuve directamente de las 3 grandes familias. ¿Cómo podría estar anulada? Yo mismo acabo de recibir la noticia. Establece que las cartas de invitación para la familia Su de Junchen y la familia Song de Junchen están todas anuladas. Ni la familia Su ni la familia Song tienen las calificaciones para entrar. Una sola llamada telefónica de Guyan realmente canceló nuestras credenciales de entrada. Imposible. Guardia de seguridad. Me gustaría preguntar, ¿por qué nuestras credenciales de entrada fueron canceladas repentinamente? Me disculpo. Solo soy responsable de ejecutar órdenes. No tengo autoridad para conocer la razón. ¿Cómo ha podido pasar esto? Sumenki. Me parece realmente extraño. ¿Por qué crees todo lo que él dice? Pero cuando se trata de mí, no crees ni una sola palabra. Lo crees ahora. Te dije que no podrías entrar. Y no lo harás. Guyan. ¿De qué te las das de tan importante? Si nosotros no podemos entrar, ¿qué te hace pensar que tú sí puedes? Ni siquiera tienes una invitación. ¿Quién dijo eso? No tengo una invitación. ¿Qué? ¿Cómo podría este perdedor tener posiblemente una invitación? Debes verificarla a fondo. La suya debe ser falsa. Señor. Su invitación. Invitado de honor. Por favor, pase. Invitado de honor. ¿Qué tontería es esta? La invitación de este caballero no solo es auténtica, sino que también es del nivel más alto. La invitación suprema. Imposible. Una invitación suprema. Ni siquiera yo tengo las cualificaciones para obtener una. ¿Cómo podría esta criatura patética tener una? No están todas las invitaciones actuales registradas a un nombre específico. Puedo preguntar qué nombre está escrito en ella. Está escrita a nombre de Guyan. Señor Gu. Absolutamente imposible. Una invitación suprema solo puede ser poseída por alguien con activos que superan los 100 millones. Dime, basura de clase baja, ¿cómo podrías tener una invitación suprema? Señor Song, ¿qué le importa eso a usted? Señora Jin, usted. Señora Jin, usted es la cabeza de la familia número 1 en Junchen. Realmente no entiendo cómo pudo fijarse en el hombre que yo descarté. En términos de capacidad, naturalmente estoy un escalón por encima de usted. En términos de poder financiero, nuestra familia Jin deja a su familia Su en el polvo. ¿Bajo qué fundamentos cuestiona mi juicio? Además, al menospreciar a su propio exmarido, justo enfrente de este señor Song, es para hacerle pensar lo impecable que es su gusto ahora. O tiene miedo de que él pueda ver su persistente amargura por el pasado. Su expresión actual es verdaderamente ridícula. Presidente Jin,
Sí que tiene una lengua muy afilada. Guyan, The film was no vale la pena translated discutir con and ellos. narrated Vámonos. by M Media. Me gustaría ver. ¿Quién se atreve a intentar arrebatarme a mi mujer, la mujer de Chu Chao? Así que usted debe ser Guyan. Soy Guyan. ¿Y tú eres? El hijo mayor del jefe de la familia Chu de Shanghin. El heredero de la familia Chu, Chu Chao. El joven Amuchu. Encantado de conocerte. Yo, sin embargo, no siento que sea un gusto conocerte. Jin y yo tenemos un compromiso previo. Ella es mi prometida. Has robado a mi mujer. Y aún así estás aquí diciéndome que es un gusto conocerte. Primero, el presidente Jin y yo no tenemos una relación sentimental. ¿De dónde viene ese rumor de que robas a una mujer? Segundo, esta ya no es la era de los arreglos parentales, ni de los dictados de los casamenteros. Un trozo de papel no puede atar a nadie, ni puede convertirse en los grilletes para secuestrar la voluntad de Jin. En términos de sentimiento, en términos de razón, y en términos de ley, ella tiene el derecho de elegir el camino que quiere tomar. Y a la persona a la que quiere estar cerca. ¿Quién te crees que eres? ¿Para atreverte a cuestionarme aquí? Chu Chao, por favor, deja de presionarme, ¿quieres? Jin, te sugiero que lo pienses bien. Si rompes lazos con él ahora, puedo fingir que lo que pasó antes nunca ocurrió. Pero si te mantienes obstinada, me aseguraré de que tu familia Jin quede arruinada sin remedio. Chu Chao, déjame decirte algo. Nunca me casaré contigo en esta vida. Incluso si obligas a la familia Jin a la bancarrota, no me importará en lo más mínimo. Será mejor que no te arrepientas de esto. Nunca me arrepentiré. Bien. Muy bien. La conferencia de promoción de inversiones está por comenzar. Me ocuparé de ti una vez que entre. Vale la pena. Sí, The film Gracias, was translated and narrated by Vámonos. M Media. ¿cómo merece esto un perdedor como Guyan? Solo por él. ¿Acaso tiene el derecho de cruzar las puertas de la conferencia de promoción de inversiones? ¿Sabes quién es Chu Chao? Es conocido por ser vengativo. ¿Este perdedor realmente se ha topado con un muro hoy? Si Chu Chao va realmente en serio, es incierto si podrá salir vivo de este hotel. Es realmente difícil de decir. Sin embargo, ni siquiera podemos cruzar las puertas de la conferencia de promoción de inversiones, mucho menos convertirnos en el socio principal del grupo Gu. Necesito contactar al segundo joven Amoguya y pedirle que mueva algunos hilos para que podamos entrar rápido. Lo esperas con ansias. Si el grupo Jin se gana el favor del grupo Gu y asegura una asociación, la valoración del grupo Jin al menos se duplicará. Esperar. Pero me temo que no será tan fácil. ¿Qué pasaría si te dijera que el grupo Jin se convertirá en el socio principal del grupo Gu? ¿Lo creerías? Tomaré tu palabra. No son solo palabras, es un hecho. Dado el potencial del grupo Jin y tu capacidad, ganarse el favor del grupo Gu, ¿no debería ser demasiado difícil? Estás simplificando demasiado las cosas. Chu Chao ha hecho contactos con muchas de las élites de Shanghin. Mira hacia allá. ¿Quiénes son esos dos? Lin Chenghua, jefe de la familia Lin de Shanghin. Y Fu Weinom, cabeza de la familia Fu. Ambos son magnates de alto nivel en Shanghin. Han intervenido personalmente para ayudar a Chu Chao. Nuestra familia Jin no tiene oportunidad de ganar. Señorita Jin, creo en usted. Chao Jin. Lin Chenghua, el jefe de la familia Lin en Shanghin. Ha pasado mucho tiempo. Patriarca Lin, patriarca Fu. Ha pasado mucho tiempo. ¿Y quién es este caballero? Fu Weidong, patriarca de la familia Fu en Shanghin. Este es Guyan. Él es... Él no es más que un don nadie de una insignificante familia menor, echado como un perro callejero. Jin, creo que debes estar ciega. Y aún así fuiste y te involucraste con un hombre tan despreciable. Chu Chao, ¿estás seguro de que quieres romper relaciones conmigo en un lugar como este? No quiero desperdiciar más saliva contigo. Te daré una última oportunidad. ¿Vas a cumplir con el contrato matrimonial o no? Lo sabía. Tú. Jin, tienes un contrato matrimonial con el joven Amuchu. Innumerables jóvenes de familias prestigiosas darían lo que fuera por un partido así. Pero tú te atreviste a romper el contrato matrimonial por un inútil, bueno para nada como él. Has perdido la cabeza. Estás tirando por la borda un futuro brillante,
solo para meterte en un pozo de barro. Jin, ¿alguna vez te has detenido a pensar en lo que esto le traerá a tu familia, Jin? Una catástrofe total, eso es lo que traerá. Déjenme decirles a todos. Esto es Yunchen. No Shang-Hin. Si se atreven a insultar a Guyan de nuevo, entonces no me culpen a mí, Jin, por no mostrarles piedad. Insensata, buscas tu propia muerte. ¿Crees que tu vida es lo suficientemente larga? Es eso. En mi opinión, debes haber pasado tanto tiempo cerca de este despreciable bueno para nada que has perdido el juicio. Bien. Ya que ese es el caso, te lo has buscado tú misma. En 3 minutos, quiero ver a la familia Jin de Yunchen en bancarrota. Jin, si cambias de opinión ahora, todavía puedo retirar la orden. De lo contrario, en 3 minutos, la familia Jin desaparecerá de Yunchen. Jin, el joven Amuchu ya te ha dado una oportunidad. ¿De verdad quieres que el legado de tu familia sea destruido por tus propias manos? Diré esto una vez más. Imposible. Jin, gracias por protegerme hoy. Ahora, es mi turno. ¿Crees que un inútil bueno para nada, como tú, puede protegerla? ¡Qué ridículo! Hola. Vigilen de cerca la familia Jin en Yunchen. En cuanto a Shang-Hin, si realizan algún movimiento comercial, ya sea que salgan a la luz o ataquen desde las sombras, bloquéenlos a toda costa. Si las acciones de la familia Jin Ken, aunque sea un solo centavo hoy, pueden traerme su cabeza como disculpa. ¡Qué arrogancia! ¿Qué bocazas tienes? De repente pienso que sería muy agradable dejarlos ser un par de amantes maldecidos. Joven Amuchu. Los 3 minutos terminaron. Todos. ¿Por qué no revisan sus teléfonos? Y ven si la familia Jin ya colapsó. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué sucede? La cotización del grupo Jin no ha caído en absoluto. Ha subido. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Son todos un montón de inútiles. Es solo una familia Jin de Yunchen. Es tan difícil llevarlos a la bancarrota. ¿Para qué les estoy pagando? Señor Chu, nosotros tampoco sabemos qué ha pasado. Hace un minuto, una entrada masiva de capital golpeó el mercado y bloqueó agresivamente nuestros fondos comerciales. Las defensas del grupo Jin son absolutamente inexpugnables. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo lo hiciste? Joven Amuchu. ¿Cómo lo hice? No tiene nada que ver con usted. Vámonos. Conferencia de promoción de inversiones del Grupo Gu. Hermano, esa posición no te pertenece. Guyan, tú. Gu Yusen. ¿No es este el segundo joven amo de la familia Gu? ¿Por qué está aquí? Espera. ¿Cómo lo acaba de llamar? Hermano. Todos. Permítanme presentárselo. Este hombre es el joven maestro mayor de la familia Gu de Shang-Hin, el que fue expulsado de la familia Gu hace años, y luego terminó viviendo humildemente como yerno en la familia Su, en Yunchen. Guyan. Así que eras tú. ¿Qué? Este tipo es realmente el joven amo mayor de la familia Gu, el futuro heredero de la familia Gu. Guyan. Deberías haberte quedado en la familia Su, haciendo el papel de mantenido, en lugar de luchar conmigo por la posición de cabeza de la familia Gu. No estoy peleando contigo por la posición de cabeza de la familia Gu. Es porque la posición de cabeza de la familia Gu solo puede ser mía. De y ese para te es. Si no hubiera sido por las familias Somisu que me dijeron que después de que te expulsaron de la familia Su, todavía albergabas delirios de heredar el liderazgo. Si no fuera porque las familias Somisu me dijeron, eran tan patéticos. Realmente has traído vergüenza a la familia Gu. En cuanto a la ceremonia de sucesión de pasado mañana, creo que ya no es necesaria. ¿Por qué? No vivirás para ver ese día. Atrápenlo. ¿Cómo se atreven?
Bienvenidos, los tres cabezas de familia. Bienvenido, jefe de mayordomos de la familia Gu, tío Gu. Y los tres cabezas de familia. ¿Por qué están todos aquí? Gu Yusen, tienes mucho descaro. ¿Cómo te atreves a ponerle una mano encima al joven amo de la familia Gu? Tío Gu. ¿Qué derecho tiene Gu Yan? Él siempre obtiene lo mejor de todo. Él fue quien no tuvo carácter desde el principio. Al casarse con la familia Su, todos ustedes se hicieron de la vista gorda y lo enviaron lejos. Y ahora, miren esto, tiene el descaro de mostrar su cara de nuevo y luchar conmigo por la posición de cabeza de la familia Gu. Yo soy el único legítimo heredero de la familia Gu. Él no es más que un desecho, descartado hace mucho tiempo. ¿Qué derecho tiene él para competir conmigo? ¿Qué derecho? ¿Qué derecho? ¿Quieres saber qué derecho? Muy bien. Hoy te lo explicaré pieza por pieza. En aquel entonces, el joven amo de la familia Gu ocultó su identidad para casarse con la familia Su. No fue por cobardía. Él tenía sus propias razones. Él tenía la intención de elevar personalmente al grupo Su a un estatus a la par con la familia Gu de Shangjin. ¿Y cuál fue el resultado? Fue su familia Su la que le falló. No solo no reconocieron su ambición, traicionaron su sinceridad. Será mejor que todos escuchen bien. La familia Gu nunca ha repudiado a este joven amo. Ni lo hemos echado nunca. Hoy lo diré claramente. El único heredero de la familia Gu es Gu Yan, nuestro joven amo Gu. ¿Qué? ¿Cómo puede ser esto? Gu Yan. ¿Qué he hecho? Gu Yusen. La razón por la que no eres apto para liderar la familia Gu reside en tu carácter. Careces de compostura. Si hubiera sido yo, habría tendido una trampa ineludible con mucha antelación, esperando el momento perfecto, y luego habría atacado con un golpe único y decisivo, dejándote sin siquiera la cualificación para competir. Ese habría sido el enfoque prudente. En cuanto a mí, no hay necesidad. La posición de cabeza de la familia Gu no tiene ningún atractivo, para mí en absoluto. Si tú puedes cargar con la responsabilidad de la familia Gu, ¿qué importa? Si te la dejo a ti, incluso podría quedarme dentro de la familia Gu para ayudarte a estabilizar los cimientos y proteger a la familia Gu mientras se aventura más lejos. Pero la condición es, debes ser digno. Gu Yan. Me equivoqué. ¿Cómo pudo ser así? Hermana, nosotros. Realmente estaba ciego. Si hubiera sabido que él era el verdadero joven amo de la familia Gu, habría hecho cualquier cosa para ganarme su favor. Y, sin embargo, desperdicié todos mis esfuerzos en ese incompetente segundo joven amo. Pasé todo ese tiempo adulándolo, solo para descubrir que era un caso perdido. ¿Alguien? Saqué a estos seres indignos de este lugar inmediatamente. Muy bien. Todos pueden levantarse. Gracias, joven amo de la familia Gu. Gracias, jefe de la familia Gu. En cuanto a ustedes dos, pasaré por alto sus acciones de hoy considerando que desconocían mi identidad. No seguiré con esto. No me lo tomaré a mal. Damas y caballeros, creo que todos son muy conscientes de que, en la comunidad empresarial de China, mi grupo Gu ciertamente posee una posición de inmensa influencia. Pero, siendo honestos, que una familia domine, que forme un monopolio, nunca es algo bueno. Solo cuando 100 flores florecen y 100 escuelas de pensamiento compiten, puede la economía de China florecer verdaderamente. Desde este día en adelante, espero que todos ustedes cesen esta lucha interna y abandonen estas disputas familiares insignificantes. Solo al hacerlo, puede la economía de China permanecer invencible en el escenario global. Gracias, jefe de la familia Gu, por mostrarnos misericordia. Joven amo Gu, usted es verdaderamente benevolente y posee una gran visión. Yo, Lin Changhua, estoy completamente convencido. Desde hoy en adelante, mi familia Lin está dispuesta a seguir el liderazgo de la familia Gu. Seguiremos todas sus órdenes. Mi familia Fu también está dispuesta a seguir el liderazgo de la familia Gu. Seguiremos todas sus órdenes. Todos estamos dispuestos a seguir el liderazgo de la familia Gu. Y seguiremos todas sus órdenes. Bien, entonces, no nos retrasemos. Con respecto a la sucursal del grupo Gu en Yuncheng. En cuanto a nuestro socio principal, mi preferencia es el grupo Jin. Me pregunto,
¿Qué piensan todos ustedes de esto? The film was translated El desarrollo del and grupo Jin durante narrated estos by años M-Media. ha sido nada menos que espectacular, y su potencial es algo de lo que todos hemos sido testigos. Ser capaz de unir fuerzas con un gigante como la Grupo Gu. En mi opinión, el grupo Jin es absolutamente digno de esta elección principal. Ya que todos ustedes no tienen objeciones, entonces está decidido. Desde hoy, el grupo Jin es el principal socio estratégico del grupo Gu en la sucursal de Yuncheng. Jine, espero nuestra futura cooperación. Quedo a su disposición. Guyan. Espero con ansias nuestra cooperación.